Los judíos, cristianos y musulmanes, que representan más del 65% de personas en el mundo, creen en el mismo Dios y literariamente sus religiones son hermanas. La historia recordada en Adán, Eva, sus hijos, el paraíso, un diluvio donde Noé fue elegido para sobrevivir, Abraham advertido por Dios sobre su descendencia elegida para ser su pueblo, Moisés que liberó a dicho pueblo, abrió el mar rojo y recibió de Dios los mandamientos. Todas esas historias son comunes a las tres religiones y las aceptan como parte de su literatura sagrada. Ese relato incorpora la profecía del Mesías, que vendrá y será la presencia de Dios en la tierra. En este punto se quiebra el hilo literario de los judíos con los cristianos y musulmanes. Dentro de una comunidad judía nace un señor llamado Jesús, Yoshua, quien dividió la historia del mundo en dos, promueve el amor entre seres humanos, defiende a los pobres, está en contra de las injusticias, realiza milagros como caminar en el agua, multiplicar panes y peces, sanar enfermos, es crucificado por los romanos y resucita al tercer día, indicando haber muerto por nuestros pecados. La madre de Yoshua fue visitada previamente por el arcángel Gabriel y fue avisada que sería la madre del Hijo de Dios. Antes de Yoshua los valores generalizados en el mundo entero no eran los que aceptamos como normales hoy en día: el robo, la indiferencia con los enfermos y moribundos, la venganza y las conductas de las cuales procuramos mantenernos alejados hoy en día, eran más aceptadas socialmente. Los primeros cristianos son judíos que aceptaron al Mesías de sus profecías como Jesús el obrador de milagros. El cristianismo pronto se expande tan rápido en el vulgo y en las clases dominantes que obliga al emperador romano Constantino a adoptar esos valores cristianos a cambio de no perder el poder de las ciudades del imperio. En este momento los musulmanes y cristianos están de acuerdo hasta que, en el año 600 después de Cristo, un señor llamado Mohammed a sus 40 años es visitado por el arcángel Gabriel, el cual le da visiones y le explica que él es el siguiente mensajero de toda la lineal de profetas, y él está destinado a recibir el Corán, otro libro sagrado dictado también por Dios. ¿Es tomado por el arcángel Gabriel a experimentar la esencia de Dios? En el plano espiritual conoce a Jesús, Moisés y diferentes maestros previos. Hace algo similar a Jesús, pero principalmente en el mundo Medio Oriente, aunque no realiza milagros, promueve el amor entre seres humanos, defiende a los pobres, está en contra de las injusticias, promueve derechos y está en contra de las clases opresoras. Renueva los valores establecidos, significa gran parte del mundo árabe bajo las normas éticas y morales de Dios. Recibe el arcángel Gabriel la actualización de la palabra de Dios, las cuales son escritas en el Corán. Muere tras 23 años de iluminaciones y mensajes sagrados, dejando un legado de cambio en los valores humanos. Así nos damos cuenta que la diferencia entre las tres religiones es el mensajero, con una que otra discrepancia. Los cristianos creen que Yoshua fue Dios mismo en la tierra, mientras que los musulmanes piensan que fue un profeta como sus antecesores, bendecido por Dios, pero no fue Dios mismo. Los judíos simplemente esperan la llegada del Mesías. Aunque hay diferencias, la línea epistemológica base es la misma, desde la cual emanan los mandamientos dictados por Dios. Las tres religiones están basadas en el Antiguo Testamento o Torá. Los 10 mandamientos son transversales y los profetas, Moisés, Abraham, Noé y demás son aceptados por las tres. Esa razón debería ser más pesada y cohesiva que sus diferencias. El Dios único que todos adoran es el mismo, y las tres religiones invitan a cultivar virtudes que permitan nuestra conexión con Dios, como la misericordia, el amor al prójimo, la bondad, la sinceridad, y la constante advertencia de alejarnos de conductas que alejen la presencia de Dios en la tierra, reflejadas en todos los pecados. Desarrollemos empatía histórica y geográfica. Si usted nace en una comunidad cristiana en el 2024 en Estados Unidos, o nació en una judía del 1950 o en una musulmana de 1980, es algo fuera de su control, y la herencia religiosa recibida también. El cristiano puede tolerar que el musulmán considere que haya otro profeta sin esto ser su condena al infierno. El judío puede contemplar la creencia de que hayan otros maestros independientes, ya que respetan su libro sagrado como cierto, y los musulmanes, estando de acuerdo con todo lo anterior, pueden tolerar que Mahoma no sea aceptado en todo el mundo. Lo realmente importante es vivir en paz. Preguntas. ¿Los musulmanes creen en Alá? Sí, pero también los judíos y cristianos. Alá es la palabra árabe para Dios. Los judíos árabes, los musulmanes árabes y los cristianos árabes, todos le rezan a Dios, o sea Alá, en inglés God. ¿Los musulmanes adoran a Mahoma? No. Los musulmanes no le rezan ni adoran a Mahoma, lo miran como el último mensajero y gran sabio, pero aceptan que hay un solo Dios que no debe ser representado. En sus mezquitas procuran cometer errores inducidos en las decoraciones como muestra de que solo Dios es perfecto. ¿Por qué hay mujeres musulmanas que utilizan burka? Las tres religiones invitan al hombre y a la mujer a ser recatados en su vestir sin ser explícitos del cómo. La burka no es generalizada en todo el mundo musulmán, es en partes muy específicas. Es como pensar que porque un guayú en La Guajira utiliza manta, todos en Colombia utilicemos manta. Pero, ¿por qué hay musulmanes violentos que quieren acabar con los judíos?
¿Por qué hay judíos que asesinan musulmanes y menosprecian a los cristianos? ¿Por qué los cristianos arrasaron miles de vidas humanas en nombre de Dios? La razón de esas incoherencias es porque los seres humanos tienen defectos y lo que hacen y producen a menudo tienen los mismos. Ni Cristo, ni Moisés, ni Mahoma estarían de acuerdo con lo que hacen en su nombre. El Dios que las tres religiones pregonan estaría contento con que las acciones, los valores éticos y morales que se ejerzan sean los basados en los 10 mandamientos, que todas las acciones nos ayuden a estar más cerca de la presencia de Dios y no alejarla. El Dios base es tan infinitamente misericordioso, que sea la corriente que esté en lo cierto, no tendrá furia ni rencor contra aquellos que en buena fe estuvieron equivocados de mensajero pero aún así basaron sus acciones en sus mandamientos,